Víctor, buen día. Hola, profe, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, profe, su merced, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Estábamos colgaditos un poquito en la clase de química, pero ya salimos. Ah, bueno, no está bien. Dale, espera un momentico entonces. Bueno, profe, bueno. ¿Vamos unos 5 minutitos? Sí, yo creo que sí, acabamos de salir y Ah, mientras listo. tomamos algo, Listo. ya nos vemos. Pues ya nos vemos. Bueno, Buenos días, profe. ya dijo que venía que esperáramos 5 minutos mientras llegáramos todos. Ok, don Hernán, muchas gracias. Bueno,
Buen día. Buen día para todos. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenas, Diana, ¿cómo va? Bien, gracias. Buenos días, profesor. Don Luis, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí con frío. Está como frío el día. Sí, está como frío el día. Buenos días, profesor. Buenos días, doña Nelly, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Bien, pensándolo mucho. Ah, bueno, eso está bien. Eso está bien, doña Nelly. Don Marcos, buen día. Andrea, buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Buen día, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias, don Marcos. ¿Y usted cómo está? Bien, bendito Dios. Gracias a Dios. Don Víctor, buen día. Bueno, chicos, entonces, Víctor debe estar tomando changua. Ya estoy acá. Buen Ay. día, profesor. bueno. Entonces, ¿qué consultaron ustedes del tema? ¿Era de qué? ¿Texto expositivo? Sí, señor. Bueno, yo averigüé que dentro de los textos expositivos está la noticia, la crónica, la entrevista, la monografía histórica, biografía, guión de exposición. Eso fue lo que Correcto. averigüé. ¿Qué más? ¿Qué más averiguaron? Correcto lo que dice don Víctor. ¿Qué más averiguaron? Dice que el texto expositivo es aquel que ofrece al lector una información detallada respecto a un tema específico con el objeto de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Los textos expositivos pueden utilizarse en el ámbito científico, educativo, jurídico, social, político, periodístico, etc. Bueno, les hago esta pregunta. El libro que estamos leyendo. Perdón, profesor. Dice que también son textos explicativos. ¿Cómo? ¿Diana? Nelly, también son textos explicativos. También son textos explicativos, correcto. Entonces, si nosotros miramos el libro que acabamos de leer o que estamos leyendo, ese libro, ¿dónde lo enmarcaríamos? ¿Con qué tipo de texto? Explicativo. ¿Por qué? Porque describe una situación o un hecho histórico, digamos. Uh-huh. Entonces, eso se le podría calificar como argumentativo explicativo. Ok. Entonces es explicativo y está argumentando. Entonces, cuando usted va a escribir un libro, usted tiene que mirar cómo es el proceso de redacción, qué es lo que busca. Entonces, usted como escritor tiene una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad del escritor del libro? Dar a conocer un hecho. Dar a conocer un hecho, correcto. Pues entonces está enmarcado dentro del texto expositivo porque está exponiendo una idea, la está explicando y la está argumentando. O sea, no la está diciendo por decirla. Tiene los argumentos para poder, como se dice, para explicarlos. Bueno. Entonces, vamos a mirar cómo, don Luis, ¿me puede hacer el favor de compartir el video? Ya, profesor, voy para allá. ¿Ese es el que puso en WhatsApp? No,
entra a la plataforma y dice, ¿qué necesitamos para elaborar un ejemplo de texto expositivo? Redacción de textos expositivos, perdón. Voy para allá enseguida. Que dice conectores textuales. Ya le digo. Hay uno que dice cómo usar correctamente los conectores lógicos. Otro dice conectores Y, conectores de texto. ¿Entró al 27 de febrero? No, profesor, al 28. Creo que es 28, pero entonces Sí, entró el 27. entra el 27. Perfecto. Literatura clásica, no, más abajo. El de los El de los textos, exactamente. textos expositivos. Correcto. Entonces, Sigamos con el proceso de redacción de... Bueno, entonces voy a entrar a la opción compartir pantalla. ya le voy a dar la opción. Bueno, profesor. ¿Ya? Ya lo tengo. Textos expositivos. En este caso, vamos a analizar la introducción. Sigamos con el proceso de redacción de textos expositivos. En este caso, vamos a analizar la introducción. Pero antes conozcamos la estructura de este texto expositivo. Tenemos la introducción, donde vamos a encontrar el marco, la enunciación explícita del tema y el anticipo de subtemas del contenido. En el desarrollo tenemos el subtema número 1, subtema 2 y el subtema 3. Y en la conclusión nos vamos a encontrar con la síntesis del contenido y también con la reflexión final. La introducción corresponde a la parte inicial del texto. Presenta las siguientes características. Tenemos el marco del tema, que engloba justamente la aparición del mismo. Puede ser de contexto, anécdota, entre otras cosas. La enunciación explícita del tema nos ayuda a señalar justamente el tema y el anticipo de contenidos, que siempre es útil. Veamos algunos ejemplos. Dentro del marco nos podemos encontrar, después de darle una lectura adecuada, que este marco está hecho en forma de dato estadístico. Ponle pausa y analízalo y vas a ver que es justamente un dato estadístico. Luego continuamos con el tema. En este caso te lo estamos presentando en forma de definición, pero puede ser de otra forma. Conversa con tus profesores, vas a ver que hay otras formas de presentar el tema. Finalmente nos encontramos con el anticipo. Como puedes leer allí, siempre empieza con la fórmula. En los siguientes párrafos se explicará. Hay otras formas parecidas. Igual, conversa con tu docente y encontrarás formas parecidas para presentar el anticipo. Veamos una primera forma de presentar la introducción. Como puedes notar, el marco está hecho por dato estadístico. El tema es una definición. Y ahí tenemos el clásico anticipo de contenidos. Revísalo, ponle pausa y verás que sí. En este segundo ejemplo te darás cuenta que como parte de la introducción tenemos en el marco una forma de interrogante. Luego tenemos el tema y al final tenemos el anticipo. Ponle pausa siempre, léelo con calma y verás que está estructurado de esa forma. En
En este tercer ejemplo vas a encontrar al marco en forma de cita o frase y allí tienes entre paréntesis al autor. Luego continuamos con el tema y terminamos con el anticipo. En este cuarto ejemplo vas a encontrar al marco en forma de anécdota. Ponle pausa, léelo. Luego tenemos el tema y finalmente el anticipo también. En este quinto ejemplo vamos a encontrar al marco en forma de analogía, es decir, estamos haciendo una comparación y ya sabes que continúa, ¿no? El tema y luego el anticipo de contenido. En este último ejemplo notarás que el marco está hecho por contexto. Igual continúa lo demás, el tema y el anticipo de contenidos. Siga. Bueno, entonces, ¿sí miraron cómo es el proceso de redacción? Sí, con una introducción, un anticipo. Exactamente. Entonces, esas partes hay que saberlas manejar. Por ejemplo, si usted quiere hablar del tema del libro, puede explicarlo de esa manera, con un texto expositivo. Los textos expositivos son muy, muy chéveres porque usted puede empezarlo de diferentes formas, ya sea entre comillas, ya sea con una frase, etcétera. Ahí están los ejemplos, usted los puede mirar y puede mirar cómo va a ser su texto expositivo. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre eso? Yo, profe. Cuando en la contracarátula del libro, o sea, la parte de atrás del libro, Ajá. se escribe o escriben, muchas veces un escritor utiliza a alguien para que hable del libro. Sí. Y muchas veces se habla es del tema que va a tratar el libro. A veces sí se habla del tema. Sí. Sí. ¿Ese puede ser el anticipo? Ese es como exactamente, como Una introducción. como una introducción general. Como una muy general, introducción. como una introducción muy general que comienza como para tratar de llamar la atención del libro. Por ejemplo, si usted escribió el libro, usted necesita darlo a conocer. Y si lo va a dar a conocer, usted Un abrebocas se diría, ¿no? Un abrebocas. Un abrebocas, correcto, para poder captar la atención. Exacto, porque muchas veces el escritor utiliza a otros escritores de más nombre para que hablen del tema. Correcto. Por ejemplo, yo puedo escribir un libro sobre educación y ustedes lo leen y ustedes me van a dar el aporte a mí y uno de ustedes es el que va a escribir la portada o la carátula o la contracarátula, etcétera. O sea, eso es para darle como más realce al libro, ¿no? Darle más peso para que tenga como mayor audición. Exactamente, para que tenga como más acogida. Don Acogida. Luis, ahora colóqueme el Para video. darle más importancia. Exactamente. Colóqueme el video donde aparece el esqueleto, ¿sí lo ve? ¿El de quién? El que aparece ahí arriba un esqueleto. Ya voy a buscarlo. A ver. Arribita está. Porque ya no estoy ahí en ese sitio. Ahí nos dice, el esqueleto nos dice la superestructura del texto expositivo. Dice Ajá. que es introducción, desarrollo y conclusión. Correcto. A ver, el del esqueleto, a ver, oraciones. Redacción de textos expositivos, arribita está. Redacción de textos. Aquí los tengo, pero no sé si será redacción de texto. Superestructura de un texto expositivo, dice. Cómo elaborar un texto, redacción de textos. Ahí lo está encima donde está el video. Mírelo ahí. A ver, porque no me... ¿Ya lo vio?
Voy a ver por qué no. No, mira, Ya lo encontré, ya lo vi. No se me... Bienvenidos a este... Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad, en la asignatura de comunicación, vamos a trabajar la tercera unidad, redacción de párrafos de texto expositivo. No sale en la pantalla. Los componentes de la introducción. No estaba compartiendo pantalla, qué pena con ustedes. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Vamos con el proceso de redacción de textos expositivos. En este caso, vamos a analizar la introducción. Pero antes conozcamos la estructura de Liliana Treviños y vamos a iniciar. Esta es la superestructura de un texto expositivo. Contiene introducción, desarrollo y conclusión. Cuando hablamos de superestructura nos estamos refiriendo a una suerte de visión panorámica o esqueleto que pueda tener este texto. A nivel interno, nuestro texto expositivo debe tener marco, enunciado explícito del tema y anticipo de subtemas como elementos de la introducción. En el desarrollo ya vamos a desplegar el subtema 1, subtema 2, subtema 3 y todos los que se haya contemplado para el entendimiento pleno de nuestro tema. Finalmente, en la conclusión, haremos una síntesis de ideas y terminaremos con la reflexión final. Partes de la introducción: el marco, enunciado explícito del tema y el anticipo de contenido. Cuando hablamos de marco como parte inicial de nuestra redacción, este tiene que ser atrayente, tiene que ser un marco interesante que no solo capture pues la atención, ¿no?, de los que nos van a escuchar o bien de los que van a leer nuestra redacción. Este marco también tiene que generar el interés por el tema. Y hay formas de empezar este marco. A manera de contexto, cuando nosotros sumamos un conjunto de circunstancias que rodean a días, meses, años, épocas, décadas e incluso siglos. Cuando hablamos de anécdota, se refiere a un relato breve, corto, que está referido a un hecho curioso. Ahora, a manera de frase o cita, esto implica reproducir textualmente lo que señala un experto en relación al tema que vamos a trabajar. A manera de interrogante, lo que se sugiere es de 2 a 3 interrogantes que no esperen una respuesta pues inmediata, ¿no? Analogía. Cuando hablamos de analogía implica confrontar dos situaciones aparentemente distintas. Dato estadístico. Puede ser en porcentajes o puede ser en escalas. Siempre que usemos el dato estadístico, consideremos algún tipo de organismo que respalde, ¿no?, ese dato. Ahora bien, hablemos del enunciado explícito del tema. Debe señalarse claramente el tema que vamos a desarrollar. Si no lo hacemos, habrá una seria deficiencia en nuestra redacción. Anticipo de subtemas o anticipo de contenido. Este consiste en una brevísima presentación de los subtemas que vamos a desarrollar. Ojo, no se trata del resumen del texto, solo es una breve presentación de los subtemas. Veamos el siguiente ejemplo. Presento el marco a manera de datos estadísticos. Estos datos estadísticos los vamos a encontrar aquí. 7,2%. Y ese dato tiene que ir acompañado de algún... Entonces, miren el siguiente ejemplo. En el cuadro grande dice, en el trimestre noviembre a diciembre 2016 y enero 2017, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 7.2%, según informa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El desempleo es la situación de una persona en condiciones de trabajar, pero no tiene empleo o lo ha perdido por distintas razones. Por lo tanto, carece de salario. En los siguientes párrafos se explicará acerca de los tipos de las causas y los efectos y las medidas para reducir el desempleo. Pero entonces miramos qué es lo que tiene. Acá la primera parte, lo que está en negro, es el marco
ese marco se presenta con datos estadísticos. En la otra, en la de abajo, en el lado de acá, en el moradito, dice, se enuncia el tema de manera explícita. ¿Y cuál es el tema? El desempleo. Ahora, en la parte de abajo, se anticipa el contenido del desarrollo, tipos, causas, efectos y medidas para reducir el desempleo. Entonces miramos que aquí en esta primera parte ya tenemos el marco, ya tenemos el tema y tenemos lógicamente la continuación o el desarrollo del tema que va a ser explicado a partir de lo que se dice que va a explicar las diferentes causas. ¿Hasta ahí está entendido? Te digo, profe. Continúelo. Un organismo o institución que valide. En este caso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se encarga de validar ese dato estadístico. Como segundo elemento, el enunciado explícito del tema. Debe señalarse, decíamos, tal cual, el tema que se va a desarrollar a lo largo de los siguientes minutos. Y aquí está, ha señalado el desempleo como tema puntual. Y el tercer elemento, el anticipo de contenido, debe hacer una brevísima presentación de los subtemas a desarrollar. Tipos, causas, efectos y medidas para reducir el desempleo. Analicemos el siguiente párrafo de introducción, qué tipo de marco ha usado, cuál es el tema y el anticipo de contenido. Páralo ahí un momentico. ¿Sabías que el cierre no funciona? Entonces, en la continuación dice, ¿sabías que el cierre o no funcionamiento de una empresa no solo perjudica a sus trabajadores, sino también a sus familiares, esposas e hijos? ¿Qué harías si tus padres se encontraran desempleados? ¿Tus condiciones de vida serían normales? Entonces, aquí empezó con preguntas. Y vamos acá en lo moradito. Por eso es importante hablar acerca del desempleo, situación alarmante para muchas personas de nuestro país. En los siguientes párrafos se hará conocer las causas, los efectos y las alternativas para reducir el desempleo. Entonces, si usted mira, aquí empezó con preguntas. En el marco, esta manera de preguntas. Ahora, acá en lo moradito se anuncia el tema de manera explícita, dice que es importante hablar del desempleo y acá por último se anticipa al contenido del desarrollo. Continúelo, Luis. Mucho gusto, profe. El funcionamiento de una empresa no solo perjudica a tus trabajadores, sino también a sus familiares, esposas e hijos. ¿Qué harías si tus padres se encontraran desempleados? ¿Tus condiciones de vida serían las mismas? Observemos aquí que ha lanzado una serie de interrogantes. Entonces, ese es el tipo de marco que se está empleando, ¿no? Interrogantes. No espera una respuesta inmediata. El tema a desarrollar, el desempleo, lo ha nombrado explícitamente, y en el anticipo de contenido va a trabajar causas, efectos y alternativas para reducir el desempleo. ¿Qué tipo de marco se ha usado en este caso? La esperanza es la motivación que permite a los desempleados salir de la cama cada mañana con entusiasmo, sin límites en su búsqueda de trabajo. Emmanuel Clever. Nótese en este caso que está usando las comillas para reproducir textualmente lo que señala un experto, ¿no? Emmanuel Clever. Párenme ahí. Entonces, en el marco está utilizando, entre comillas, como lo dice la señorita, la esperanza es la motivación que permite a los desempleados salir de la cama cada mañana con entusiasmo sin límites en su búsqueda de trabajo. Esa frase no es de la persona que escribió, la tomó de otra persona llamada Emmanuel Clever. Entonces, si usted va a tomar una cita, ya sea de Simón Bolívar, de Jesús, de Sócrates o de cualquier personaje político, usted tiene que colocar las comillas, que eso significa las comillas que están arriba, ¿sí las ve? Las que están acá y acá, abre y cierra comillas. Y acá está el nombre de la persona. ¿Quién dijo eso?
Emanuel Clever. Emanuel Clever. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Será vida o sería vida solamente que usted a lo largo de su vida tenga la motivación de levantarse a trabajar para producir, para darle riqueza a otro y olvidarse de usted mismo? No, no es vida. No tendría ningún incentivo. Correcto. No hay incentivo. Entonces, decir que nosotros nos levantamos a trabajar quiere decir que somos los esclavos. Por eso, no estoy diciendo que no hay que trabajar. Hay que trabajar, pero tampoco ser esclavos. Que eso es lo que sucede en la actualidad. Entonces, el capitalismo salvaje convirtió al hombre en esclavo y lo ha convertido en consumidor. Entonces, el estatus social se lo da supuestamente el trabajar de sol a sol, tener una casa, carro y beca, porque eso es lo que nos vendieron, y sencillamente olvidarse de quién es y no vivir. Entonces, cuando el ser humano vive en función de solamente el trabajo y se olvida de todas las esferas de su vida, no es un ser humano que está pensando sobre su dignidad y su libertad. Entonces, yo nomás les digo esto, hay un estudio que trabajar más no es trabajar mejor. Ahora, si usted trabajando toda su vida no se va a volver millonario. Subsiste apenas. Apenas para subsistir. Lo único que va a hacer es sencillamente tener un poquito de más entrada de dinero, pero va a deteriorar su salud. Entonces la pregunta es, ¿usted qué prefiere, salud o dinero? Lógicamente el mejor patrimonio es la salud. La salud. Correcto. Bueno, entonces, es decir, que día a día millones de personas en el mundo buscan ávidamente un empleo. Esto que está aquí es el marco. No estamos hablando de don Marcos, ¿no? El marco del texto que se está describiendo. Bueno, entonces ese es el marco. Ahora, después del punto, ya viene el tema. O sea, cuando usted vaya a entrar al tema, debe de colocarme ese punto. Por lo tanto, se hace necesario conocer una alarmante problemática llamada desempleo, que afecta no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Ahora sí, otra vez el punto seguido, y ese punto seguido dice, en las siguientes líneas se explicará acerca de los tipos y las consecuencias que acarrea el desempleo. Entonces, si usted mira la historia del mundo en los años 20, va a notar que desde 1920 hacia acá, todo comenzó a tecnificarse y a industrializarse y aumentó el empleo, pero paradójicamente, a medida que se ha ido tecnificando, ha ido mermando el empleo y ha sido uno de los bacles o problemas que ha tenido el mundo en estos últimos 20 años. Si ustedes miran las estadísticas, Colombia y América Latina, desde 1990 al 2000 y 2000 hacia acá, la tasa de desempleo ha aumentado. Pero paradójicamente, la riqueza de los banqueros, esa sí no se ha afectado. Entonces, el empleo ha mermado, pero la riqueza de los banqueros ha aumentado. ¿Qué está pasando? Entonces, ahí es donde hay que analizar que cuando se metió la política neoliberal, comenzó a afectar el empleo. Porque la política neoliberal lo que busca es acabar con las clases medias, que son las que sostienen la base de la economía. La base de la economía no la sostiene el pobre,
no la sostiene el rico, la sostiene la clase media trabajadora. Esa es la clase que sostiene tanto al pobre como al rico. Entonces, en este momento, después de la política neoliberal, desde la Thatcher hasta ahora, esa política neoliberal ha cumplido su trabajo, acabar con la clase media para que quede solamente dos clases, la clase alta y la clase baja. Entonces, aquí podemos hacer ese análisis de lo que está pasando también, que ese texto nos sirva también para ampliar esa información. Ahora, con la parte de lo que se viene de la robótica y todo esto, pues el desempleo va a aumentar. Anteriormente, cuando existía Sofasa Renault aquí en Bogotá, eran trabajadores los que ensamblaban los carros. Hoy en día ya no utilizan humanos para ensamblar los autos, sino robots. ¿Cuánta mano de obra se ha perdido? Entonces, ha ido en aumento el desempleo, pero ha ido aumentando la tecnología y ha ido aumentando la riqueza de los banqueros y de los grupos de poder. Entonces, aquí es donde tenemos que entrar a analizar qué es y qué es lo que busca el neoliberalismo y mirando las consecuencias. Pero también, ahorita que estamos ya a puertas del nuevo orden mundial, ¿qué es lo que está buscando entonces el nuevo orden mundial? Entonces, es para hacer una reflexión, para que usted mire, para que usted no trague entero. Entonces, usted puede ir mirando y analizando que todo se ha ido organizando para llegar al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no podía aparecer de la noche a la mañana. El nuevo orden mundial tenía que haberse preparado desde hace mucho tiempo. Y el neoliberalismo fue una de las políticas banderas para poder empezar a debilitar la economía, debilitar los estados. Continúelo, don Luis. Marco se denomina cita o frase. Observamos entonces que ha nombrado el tema claramente y en el anticipo de contenido va a desarrollar sobre tipos y consecuencias que acarrea el desempleo. ¿Qué tipo de marco ha empleado en el siguiente párrafo de introducción? Recuerdo mucho la época en que mi papá trabajaba en la empresa minera Doerrán. Esto le permitía darnos ciertas comodidades. Mis hermanos mayores estudiaban en una universidad privada. Cuando cerraron el complejo metalúrgico, él se quedó sin trabajo y nosotros nos vimos sin aprietos. Mis hermanos dejaron de estudiar por un tiempo para ponerse a trabajar. En este ejemplo, está haciendo una breve referencia, está relatando, narrando un hecho. Por lo tanto, el tipo de marco que se ha empleado es a manera de anécdota. Páralo ahí, don Luis. Ha nombrado explícitamente. Entonces, mire que en este ya se utiliza de otra manera. Hubo de pregunta, este es de anécdota. Entonces ahí comienza a narrar la anécdota. Y está lo mismo, el marco, el contenido y el tema. Continúelo. El tema, el desempleo, y en el anticipo de contenido nos está presentando brevemente causas y medidas para reducir esa situación. ¿Qué tipo de marco se ha empleado en este caso? El desempleado es como una empresa que busca crecer. El desempleado busca espacios donde desarrollar sus habilidades y la empresa busca clientes. Ambos han de desplegar todo un arsenal de estrategias, planes y acciones de marketing. Pare ahí un momentico. Cuando confronta estas dos situaciones, el tipo... Cuando usted va a buscar un empleo, usted tiene que entregar su marketing. ¿Qué es el marketing? Usted se tiene que vender. Cuando usted está frente a la persona que lo va a contratar, usted tiene que venderse. Si usted se vende bien, lo contratan. Si no se vende bien, no lo contratan. Entonces, ahí es donde se empieza a mirar que el capitalismo degrada al hombre. Porque si a usted le toca irse a vender para tener un trabajo, y eso es marketing, entonces hay una degradación del ser humano como tal.
Porque o sea, la época de la esclavitud ya pasó. No tenemos por qué vendernos ni que nadie nos compre. Entonces, ahí es donde está la situación. Entonces, el desempleado, igual que la empresa, tiene la misma finalidad, crecer. Eso es lo que busca tanto la empresa como el empleado. Por eso es que se desplegan estrategias, planes. La empresa quiere clientes, el trabajador crecer económicamente. ¿Por qué? Porque ese es el medio del capitalismo salvaje y del liberalismo y del sistema que conocemos. Entonces, ¿por qué? Porque nos metieron la idea de que tener plata, tener trabajo, casa, carro y beca es calidad de vida. Eso no es calidad de vida. La calidad de vida va mucho más allá de tener un trabajo, va mucho más allá de tener dinero. La calidad de vida implica salud, tranquilidad, paz. No quiere decir de que no se trabaje, de que no se haga labores. Sí hay que hacer labores, sí hay que trabajar, pero hay que trabajar no para subsistir, sino hay que trabajar por gusto. Pero lastimosamente acá se trabaja solo para subsistir, solo para el rebusque, más no por placer. Entonces, cuando usted hace el trabajo por placer y la actividad la hace con gusto, pero si usted no hace el trabajo por placer, usted está a qué horas ve el reloj para que se termine la jornada y chao. ¿Por qué? Porque sencillamente es un robot humano más para laborar, no es más. Entonces hay que buscar la gratificación en lo que se hace, pero no solamente la gratificación económica, sino la gratificación de sentirse bien con lo que se está haciendo, que esa actividad a mí me guste, que no tenga necesidad de irme a vender, sino por el contrario, que sea llamado, porque esa es la cuestión, no es venderse, es que sea llamado. Esa es una de las características en las cuales se diferencia el ser esclavo de no ser. Entonces, la pregunta es, ¿la humanidad actualmente es libre? No, no es porque está esclava de trabajo. Está esclava del trabajo y un trabajo mal pago. Mal remunerado. Entonces, ¿entendieron hasta ahí? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Quién tiene alguna duda? Entendido. Continúelo, don Luis. Tipo de marco empleado es a manera de analogía. El tema tiene que estar señalado, aquí está, va a hablar del desempleo, y en el anticipo de contenido se va a conocer causas y efectos del desempleo en nuestro país. Mira ahí la analogía, ahí está con la analogía. ¿Sigo? Continúe. Finales. ¿Puedo redactar un marco con más de una forma? Sí. A este tipo de marco se le denomina mixto. Podríamos combinar interrogantes más un dato estadístico. O bien podría empezar con una frase acompañándola de un tipo de anécdota. ¿Se puede presentar un marco usando algún material de tal manera que mis compañeros puedan visualizarlo al momento de exponer? Sí. Este tipo de marco se le denomina a manera de teatralización. Bien, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias. ¿Lo ¿Hay entendieron? que colocar otro o dejo de...? ¿Lo entendieron? Profe, Cuénteme. ¿me permite una aclaración? Profe, Cuénteme, don Marcos. gracias. No le entendí bien el por qué puso el ejemplo de la Thatcher. El ejemplo de la Thatcher para explicar lo de la política neoliberal, porque ella fue la que implementó la política neoliberal en Inglaterra y se extendió por el mundo entero. Y esa política
busca acabar con los empleos y acabar con las clases medias. ¿Ya me entendió, don Marcos? Ya, claro, claro, muchas gracias. Muy amable. Entonces, todo lo que es neoliberalismo, Neoliberalismo, sí. ajá, el neoliberalismo, todo lo que sea política neoliberal, desde César Gaviria hasta Duque, todos los presidentes de Colombia han sido neoliberales. Y el neoliberalismo busca empobrecer cada día más y hacer más rico al que lo es. Entonces, esa es la política que tenía la Thatcher. Es una política fracasada y eso por eso fue que cayó ella por allá en Inglaterra. Pero acá en Colombia y en América Latina esa política sigue. Entonces, miramos nosotros, César Gaviria, Pastrana, Uribe, Duque, toda esta gente con diferentes partidos, pero todos con una misma filosofía, neoliberal. Entonces, la gente no ha entendido que no hay que votar por neoliberales. Y esa es una de las características que tiene afectado a Colombia. Entonces, la política neoliberal busca acabar con el empleo, degradarlo, empobrecer para poder acabar con la clase media, que es la clase que sostiene la base de la economía. Entonces, esa es una característica. Por eso hay que mirar qué hay detrás del desempleo. ¿Qué hay detrás del desempleo? Hay una política grande. Y eso es lo que usted tiene que mirar. Porque la gente dice, no, es que a mí no me gusta la política. No le gusta la política, entonces no vaya al supermercado, no vaya a la tienda, no vaya al servicio de salud, no acceda a la educación. Porque la política está, no vaya a trabajar, porque la política está en todo. La política, si se elegirla para políticamente bien, entonces hay buen empleo, mejora la salud, mejora todo. Entonces, así no nos guste, la política está diariamente en nosotros. Cuando usted va a la tienda a comprar, todo eso es político. ¿Por qué? Porque es que los precios los han puesto los políticos a raíz de sus diferentes leyes. Usted va a trabajar, es política. ¿Por qué? Porque hay unas leyes políticas que autorizan para que usted la oiga. Entonces, todo en la vida, nos guste o no, queramos o no, funciona a través de la política. Entonces, no es mirar solamente el desempleo, es mirar las causas por las cuales se llega al desempleo. Y este texto, lo que busca como texto expositivo es exponer una idea. Y esa exposición de ideas lo que hace es empezar a aclarar todo el proceso en los cuales usted va a argumentar y a explicar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Don Luis, me desactiva la pantalla, por favor. Sí, claro, bro. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Don Bernardo, buen día. Andrea, ¿me entendiste? Está cortado, Sí, profe. Sí, claro. Don Bernardo, ¿me entendió? Sí, profe, sí, profe. Sí, profe, sí le entendí. Don Marcos. Sí, señor. Sí, Don Rigoberto, buen día, ¿me entendió? Buenos días, profesor. Buenos días para todos. Sí, señor. Aquí estamos escuchándolo a usted y al tema que está expresando. ¿Pero me entendió? Sí, profesor, sí lo entendí. Entonces, cuando usted va a escribir un texto expositivo, usted va a tratar un tema, pero también tiene que hacerlo de manera profunda. Y cuando usted va a leer un texto, si usted está leyendo el texto de desempleo, usted no puede mirarse solamente por las estadísticas. Usted tiene que ir más atrás. Decir, bueno, ¿por qué está pasando el desempleo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, mirar no solamente el por qué, sino ir y consultar. Entonces, el buen lector escudriña. El que leyó por encima, sí, Colombia y América Latina tiene un tanto por tanto de desempleo, un porcentaje así. Pero, ¿y qué hay detrás del desempleo? Pues tiene que O sea mirar. que cuando uno va a escribir un texto expositivo, tiene que tener en cuenta el qué del texto, el cómo y el por qué. Es correcto. Entonces, si Andrea Pacheco me va a escribir sobre el desempleo, ¿qué es el desempleo? Tiene que explicar qué es el desempleo. ¿Cómo? ¿Cómo está el país de desempleados? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las causas que originaron el desempleo? Pero esas causas tienen que remitirse no solamente a los análisis estadísticos, tienen que remitirse a las políticas de Estado y a leer también cuáles son las leyes que han afectado el empleo. Entonces, por ejemplo, anteriormente existía el contrato laboral verbal a tiempo indefinido. Después el contrato escrito a término indefinido.
Después llegó un presidente, expresidente, perdón, y sacó los famosos contratos OPS, donde no Prestación de garantiza servicio. la prestación de servicios, correcto, pero esa prestación de servicios vulneraba todos los derechos fundamentales del trabajador. Le quitaba todo, todo. No, o sea, el trabajador no tenía derecho a nada. Correcto. Solamente a cobrar por un servicio prestado. Exactamente, pero sin ninguna garantía de nada. Ese contrato es política neoliberal. Y la gente votó por este señor y fue presidente. Y afectó a los trabajadores. Yo no voté. Entonces, eso es política neoliberal. Entonces, cuando nosotros miramos ese tipo de situaciones, miramos entonces que detrás, nos guste o no, está la parte política. Y esa parte política usted tiene que entenderla. Entonces, ¿desde cuándo viene eso? Desde la Thatcher, que implementó el neoliberalismo. Y si es una política fracasada, ¿por qué se instauró en Colombia con César Gaviria? Y desde ahí todos los presidentes de los diferentes partidos son neoliberales. Hasta Duque es neoliberal. Entonces... Es que Duque es neoliberal. Correcto. Pero la gente no sabe ni qué es neoliberal. Entonces, el neoliberalismo lo que busca es acabar con la clase media, favorecer al rico y desproteger al pobre obrero. Entonces, eso es lo que toca analizar en las causas del desempleo. Una mala política de Estado que se ha venido ejerciendo a raíz de las políticas neoliberales. Entonces, una consulta, el candidato Luis Carlos Sarmiento era con tendencia neoliberal, ¿no? Pues de ahí el nuevo liberalismo. Sí. No, Luis Carlos Sarmiento no ha sido nada. No, Luis Carlos Galán. Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento tenía las mismas ideas neoliberales. Él no iba a ser uno de los mejores presidentes de Colombia porque las ideas de él las cogió Gaviria y las implementó, y desde ahí se tiró el país. Es un desastre, fue un desastre esto por la apertura económica. Claro, la apertura económica empobreció a Colombia. Eso fue un desacierto, y la apertura económica de César Gaviria es lo mismo que el Tratado de Libre Comercio implementado por Uribe. Las dos han contribuido a empobrecer al país y a mejorar transnacionales. Entonces, ¿eso qué es? Política neoliberal del nuevo orden mundial. Entonces, cuando vino Gaviria, fue cuando vino el apagón, la apertura económica, luego el revolcón y por último la inflación. Y la hora loca. La hora loca. Así se le decía. Entonces, César Gaviria fue el que marcó el punto de inflexión de la caída de Colombia. César Gaviria, desde César Gaviria hasta el sol de hoy, todos han gobernado de la misma manera y el desempleo ha aumentado. Entonces, esa es una de las características, pero también hay una mala política educativa, una mala política laboral, una mala política industrial, que es lo que ha afectado al país, y eso ha afectado a una política económica. Entonces, todo tiene que ver con eso, lastimosamente, y no es por volverme cansón, pero es para que usted entienda de que usted es un ser político por naturaleza. Y como ser político tiene que aprender a entender cuáles son las causas de las problemáticas que usted tiene en este momento. Espera un momentico. ¿Aló, Edison? ¿Quitando clase, hermano? Fresco. A lo que termine clase le marco, ¿listo? Chao. Entonces, como les venía diciendo, jóvenes, toda esa política
es lo que nosotros tenemos que analizar. Por eso es que los escritores lanzan las ideas. Usted es el que tiene que decantar. Entonces, así como el libro le lanza las ideas, pero usted es el que tiene que empezar a producir, a sacar de ahí. Entonces, analice, mire desde Bueno, dónde... entonces a decir, abajo el neoliberalismo. Uy, doña Andrea, se me volvió política ahora. Hoy ya tenemos dos políticos hoy aquí, Es profesor. que me gusta un poquito, a mí me gusta un poquito la política, me gusta. Le está picando. Sí, exactamente, Andrea, la política es interesante. Y le ¿Ya le va a quitar el puesto a Rigoberto, Andrea? ¿Cómo, doña Nelly? Es que esta mañana estábamos hablando de política con don Rigoberto y él dice que se van Sí, a... a mí me gusta, o sea, yo tengo por referencia de mi papá, soy liberal, y a mí me gusta eso, pero el nuevo liberalismo es el que es esto malísimo, es una política muy corrupta, el nuevo liberalismo. Pues lo que pasa es que ya tanto liberales y conservadores no existen. Lo mismo que ni derecha ni izquierda. No, sí, ya se acabaron. Ya esos pensamientos se fueron, o sea, y ahorita pues salieron los nuevos y estos son los que están pegando. Sí, por ejemplo, ahora está el globalismo. ¿Sí me entiende? ¿Aló? Profe, Cuénteme. en su sabiduría, Galán fue asesinado por pensar diferente o por el narcotráfico. Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, de él hablamos. Bueno, de Luis Carlos Galán Sarmiento, Por el narco. De ahí donde nació Gaviria. Exactamente, Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado por Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el que determinó el asesinato de él, pero detrás de Pablo Escobar estaba un político tolimense llamado Santofimio Botero, Sí, que quien era el que manipulaba a Pablo Escobar. Entonces le dijo, hay que quitar del camino a Luis Carlos Galán. Lo bueno que tenía Luis Carlos Galán era que combatía el narcotráfico, pero sus ideas políticas eran nefastas, no eran buenas, eran neoliberalismo puro. Entonces, era lo único bueno que tenía Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, él fue asesinado por el narcotráfico con complicidad del DAS, porque eso está comprobado en la actualidad. Está comprobado, ya se sabe que el DAS tuvo que ver y por eso está preso Maza Márquez. Sí, porque le cambió la esquema de seguridad el día del atentado, sí, señor. Exactamente. Todo estaba organizado para que él fuera asesinado. Entonces, es una de las cosas que usted tiene que analizar. Bueno, pero en sí Galán no era bueno, entonces, no. No podemos decir que era bueno o era malo, porque lo bueno y lo malo no existe. No existe. Sencillamente que él tenía unos valores a favor de la dignidad humana y en contra del narcotráfico. Estaba equivocado en su política en su momento porque era neoliberalismo y ya hoy, al año 2021, sabemos el gran error que ha sido para el mundo la política neoliberal. Desempleo, hambre, miseria, corrupción política. Entonces, eso es algo que es traído por el neoliberalismo. Entonces, como dice Andrea, no al neoliberalismo, pero usted tiene que identificar ahora quién de derecha es neoliberal, quién de izquierda es neoliberal, porque la verdad sea dicha, hay todos los del Centro Democrático son neoliberales. No solamente Centro Democrático. Petro también. Los conservadores.
Conservadores, sí, hay conservadores bastantes con... Los conservadores son neoliberales, Cambio Radical es neoliberal, todos los partidos son neoliberales. La izquierda, hay que analizar la izquierda si es neoliberal globalista o no, porque si es neoliberal globalista es la misma de lo otro. Entonces, sencillamente, ahora hay que buscar unas tendencias totalmente distintas. Por eso es que hay que despertar. Los textos en literatura son importantes porque usted lo lleva a pensar. Bueno, preguntas que tengan con respecto al tema. Preguntas. Miremos el ejemplo que aparece acá, el de Brasil. Ya se los comparto. Entonces, aquí vamos a ver también cómo es importante los conectores para enlazar un texto. Entonces, un texto expositivo tiene un carácter informativo, por lo tanto, predominará a lo largo del texto la objetividad, o sea, quien tiene que ser real. En un texto expositivo no cabe ni la opinión personal ni el uso de la primera persona. Además, hay que evitar el uso de verbos en pasado porque corremos el riesgo de contar en lugar de informar. O sea que en un texto expositivo, los verbos en pasado ni las primeras personas se utilizan. ¿Está claro? Está claro. El título debe ser breve y preferentemente en sintagma nominal con un complemento del núcleo. Existe el sintagma nominal o nombre o sustantivo y el sintagma verbal, que es el verbo. Entonces acá pues, específicamente con un sustantivo y con el núcleo como el núcleo del sujeto o núcleo del sustantivo como tal. Los párrafos. Cada párrafo irá separado por un espacio en blanco. Esto facilita su lectura y comprensión. Párrafo 1, introducción. Se presenta de forma informativa el tema del que va a tratar la exposición. Parte 2 o párrafo 2, desarrollo. Suele ser la parte más extensa de la exposición porque en ella se profundiza en el tema de lo que se está exponiendo. Parte 3, conclusión. El texto expositivo finaliza incidiendo en algún aspecto parecido en los párrafos anteriores o se añade algún tipo de información nueva. Conectores textuales. En el párrafo 1 aparece un conector textual después de la primera oración. Recuerden que ¿cuál es la función de los conectores? ¿Recuerdan? Unir palabras. Unir, correcto. Entonces, exactamente. Aparecerá un conector textual al principio del párrafo. Aparecerá un conector textual también al principio, en cada párrafo, ¿no? Y la persona gramatical se utiliza en tercera persona en singular. Tiempo verbal se utiliza el presente indicativo. Usted no puede narrarme en pasado un texto como tal, un texto expositivo. ¿Por qué? Porque si me lo narra en pasado ya me está contando una historia y deja de ser texto expositivo. Me lo tiene que hacer en presente, que está ocurriendo, como el del desempleo. ¿Listo? Miremos el texto. El texto aquí aparece Brasil. Diana, ¿se encuentra? ¿Me escucha? Diana. Diana, ¿me está escuchando? Sí, profe, es que tenía problemas aquí con el audio, es que el internet me está molestando desde ayer. Entonces, sí, le escucho. Bueno, hágame un favor, lea el texto. Permítame, por favor, corro aquí la imagen. Ahí está en pantalla. Brasil, ¿cierto? ¿El de Brasil? Sí. Brasil, República Federal de Brasil. Da nombre a un... Pero está cortado, profe. Está cortado. ¿Será que lo puedes...? Esto, porque dice a
América Sur, concretamente en la zona más oriente, pero le falta un pedazo en el lado derecho. No alcanza todo el texto. Toca minimizar, o sea, toca que lo minimice un poquito para así poderlo leer bien y que el texto salga completo, porque sale prácticamente una parte pero la otra no. Con la ruedita girándola puede minimizar. Ahí mira, a ver. Ahí está ya completo el texto. Ahí está bien. Dice nuevamente, Brasil. Brasil, República Federal de Brasil. Da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, el país de América Latina con mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de unos 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen grandes variaciones climáticas durante, durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica cubre 3,6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE. A pesar de ser el quinto más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad de población. Gran parte de su población se concentra a lo largo de la costa. Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización con respecto a su religión. La que tiene más adeptos es la religión católica. Bueno, entonces miramos ahí que hay palabras resaltadas, ¿no? Esas palabras resaltadas, sí. Mira aquí, por ejemplo, Brasil, ese es un sustantivo propio. ¿Sí me hago entender? Verbos y sustantivos, sí. Exactamente. Entonces, verbos, sustantivos, uniones, todo se encuentra ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer el texto, ya en su casita esto les va a quedar de tarea, y usted va a consultar esas palabras, eso que está resaltado, y usted me va a redactar en su casa un texto expositivo sobre un tema, el tema libre, como de lo que usted quiera hablar. Pero recuerde que usted me va a hablar no me puede hablar en primera persona, ni me puede hablar en pasado. ¿Usted aquí encuentra algún verbo en pasado en este texto? ¿O está en presente? No. No hay. No hay ningún. Entonces, tenga en cuenta de que cuando me vaya a redactar, me lo hace en presente. No lo quiero un texto largo. Mire el texto como es de corto. ¿Sí lo mira? Es corto. Entonces, así quiero un texto corto, pero que usted, que lo haga usted, que se tome el trabajo de equivocarse, no importa. Lo importante, sencillamente, es que usted lo haga. ¿Hasta ahí está claro? Está claro. ¿Quién tiene alguna pregunta referente al tema? ¿Quién tiene alguna pregunta? No, profe, pues para mí está claro. ¿Para usted está claro? Para mí también está claro. Para mí también. Sí, señor, bien claro. Sí, profe, está claro, está entendido. Y referente a todo lo que nosotros hemos visto, ¿qué dudas tienen de todos los temas que hemos visto? ¿Alguna duda que tengan?
De momento, pues no recuerdo así alguna, pero voy a analizar a ver. Vayan mirando qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Ya se nos acerca la evaluación, ¿no? ¿Cuándo es? Ya se nos acerca la evaluación. Miremos Profe, la... ¿cómo está la evaluación? ¿Y sobre qué temas vamos a estudiar? Sobre los conectores, sobre la política, sobre cuáles temas, profe. Bueno, entonces ya les voy a trabajar mucho lo que es la parte de comprensión de lectura, ¿no? Entonces, quiero que se pongan más que todo a repasar esto. Comprensión de lectura. Comprensión de texto. Comprensión de texto es lo que voy a trabajar. Entonces, miren textos de comprensión de lectura, como lo hemos hecho, y van a empezar a hacerles a eso. Bueno, programemos entonces ¿cuándo hacemos la clase? ¿El martes? Jóvenes. Toca ahí analizar con los compañeros de la U que tengan tiempo también. ¿El martes, chicos? ¿En la noche? Profe, yo le agradezco su comprensión porque me queda difícil, pero yo tomo apuntes sobre el tema. ¿Para cuándo es, profe? Entonces, ¿les parece el martes de 8 a 10? Sí, mejor de las 8 de las 8 de la noche a las 10. De 7 a 9 a 8 y media, profe, por cuestión laboral. Nosotros tenemos que madrugar a la universidad, tomaríamos clase de 8 a 9. De 7 a 9, profe. De 7 a 9, ok. Sí, profe, porque nosotros tenemos que madrugar y a trabajar. Ok, listo. Entonces... Gracias, profe. Si los compañeros nos comprenden y nos entienden, muchas gracias y feliz domingo. Entonces, la clase sería el martes de 7 a 9 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El martes de 7 a 9. Y ese día estaré haciendo, preparándolos para la evaluación. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué otras dudas tienen? Yo tengo una duda, profesor. El escrito que tenemos que hacer del texto expositivo, ¿para cuándo? El texto. Ese texto me lo presentan el martes y me lo presentan el martes porque el texto lo quiero corto. No lo quiero largo, ¿listo? Perfecto. Gracias. Entonces tienen mañana para que lo hagan esta noche y el martes me lo presentan. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por WhatsApp o Listo, profe. Me lo mandan al correo. Muy bien. Al correo para yo leerlo el martes con los demás estudiantes y hacer las correcciones. Lo de los conectores yo se lo envié a su correo, profesor. Ah, sí, usted me lo envió, ya lo miré y esta noche le respondo, ¿listo? Lo mismo de los textos expositivos. Ok, listo, esta noche le respondo. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces creo que se nos acabó el tiempo. ¿Se nos acabó el tiempo? Profe, ya tenemos clase ahorita de TIC, ahora ya debe estar comenzando. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias y nos vemos el martes. Gracias. Bueno, profe, El martes a las 7 de la noche. Las despedidas son tristes, pero nos toca irnos para la otra clase. Listo, cuídense mucho. Chao, nos vemos el martes entonces. Chao, martes a chao. las 7 de la Chao, noche. profe. Listo. Ana, un gustazo, no lo había visto. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.